Hola, soy Fernando y hoy les voy a hablar del tema geometría, razones trigonométricas de un triángulo 30, 60, 90. Antes de comenzar hay que saber estos términos. Hipotenusa. Se denomina hipotenusa al lado mayor del triángulo, el lado opuesto al ángulo recto. Cateto. En geometría es cualquiera de los dos lados menores de un triángulo rectángulo. También es fundamental saber el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Al igual que el teorema de Pitágoras, es muy importante saber las tres funciones más importantes en trigonometría, que son el seno, el coseno y la tangente. Cada una es la longitud de un lado dividida entre la longitud del otro. La función de seno sobre un ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. La función de coseno sobre un ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y la función de tangente de un ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Como pueden ver acá en esta imagen, nos dicen dónde está cómo se llama cada lado. Vemos que el lado mayor, más largo, más grande, se denomina hipotenusa, que la base se denomina adyacente y que el ángulo recto se denomina opuesto. ¿Cuáles son el seno, coseno y tangente de 45 grados? Bueno, en un triángulo rectángulo de 45 grados, generalmente la hipotenusa es de raíz de 2 y sus catetos de 1. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el seno, coseno y tangente? Muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es coger la fórmula que les di en la diapositiva anterior y reemplazar los datos con estos. Muy simple. Como ven, no tomamos raíz de 2 como raíz de 2, sino que lo tomamos como 1.414 aproximadamente. Ya lo único que hay que hacer es reemplazar y sacar el resultado. Entonces, función de seno sería 1 sobre raíz de 2, que es 0.707. Función de coseno sobre ángulo de 45 es igual a 1 sobre raíz de 2, que es igualmente a 0.707. La función de tangente de 45 grados es igual a 1 sobre 1, que es igual a 1. En geometría se llama triángulo rectángulo a todo triángulo que posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones por las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque trigonométrico de forma plana. En particular, un triángulo rectángulo se cumple el llamado teorema de Pitágoras. Un triángulo equilátero. Los tres lados y sus tres ángulos son iguales. Las tres alturas son de ejes de simetría, es decir, si el ángulo lo dividimos en dos, va a generar dos triángulos idénticos. Acá tenemos el triángulo equilátero. Sabemos que cada ángulo en el triángulo equilátero mide 60 grados. Y como nos dice que cada lado es idéntico, podemos decir que cada lado mide 2. Entonces, acá ya tenemos un triángulo de 60 grados, pero nuestro objetivo es lograr uno de 30, 90 y 60. Entonces, como nos dice acá que es un triángulo con ejes de simetría, es decir, que si lo dividimos a la mitad, genera dos triángulos idénticos, lo que vamos a hacer es vamos a trazar una línea por la mitad y como ven ya tenemos dos triángulos diferentes del mismo tamaño, idénticos. Como ya se los he dicho, cuando uno divide un triángulo equilátero a la mitad se generan dos triángulos rectángulos del mismo tamaño, por lo que en un triángulo equilátero todos sus tres lados o ángulos son idénticos. Acá tenemos un triángulo rectángulo de una de las partes que cortamos del triángulo equilátero anterior. Como podemos ver acá, es solo la mitad del triángulo. Entonces, vamos a sacar sus ángulos. Vamos a sacar el ángulo de arriba.
El ángulo de arriba mide 30 grados. Me preguntarán, ¿por qué 30? Muy fácil. Como en el triángulo anterior medía 60 y hemos trazado una línea que parte justo todo el triángulo a la mitad, hemos cortado ese ángulo a la mitad y la mitad de 60 obviamente es 30. Por eso es 30. Vamos con el ángulo recto. Como hemos trazado una línea recta, hemos creado un triángulo rectángulo, es decir que uno de sus lados obligatoriamente tiene que ser un ángulo recto. Entonces, como vemos, su ángulo recto está acá. Entonces, por ende, este lado tiene que medir 90. A diferencia de estos dos ángulos, este ángulo no se ve afectado por el corte, sigue siendo exactamente igual. Sigue midiendo 60 grados. Ahora, tenemos que averiguar la medida de sus lados. Comencemos con este lado. Este lado en particular no se ve afectado porque hayamos cortado el triángulo. Sigue midiendo 2. La base sí se ve afectada. Pasó de medir 2 a medir 1. Me preguntarán, ¿por qué 1? Muy fácil. Teníamos una base de 2 y como hemos cortado el triángulo a la mitad, tenemos la mitad de la base. La mitad de la base sería 1, por eso 1. Y como hemos trazado una línea a la mitad que corta el triángulo, no sabemos cuál es la medida de esta. Y para poderla averiguar tenemos que aplicar el llamado teorema de Pitágoras, que nos dice que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Ya lo único que hay que hacer es ver cómo podemos pasar estos datos al teorema. Entonces podemos asumir que podemos tomar a x como b, a 2 como c y a 1 como a. Procedemos a reemplazar. Entonces, tenemos que 1 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Despejamos x cuadrado y nos queda que 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a 3. Entonces nos queda que x cuadrado es igual a 3. Para poder eliminar el exponente al cuadrado, tenemos que sacarle raíz cuadrada a toda la ecuación. La raíz cuadrada de x cuadrado al cuadrado es x. Y como 3 no tiene raíz exacta, lo dejamos indicado. Vamos a proceder a sacar el coseno, seno y tangente del triángulo rectángulo anterior, enfocados en el ángulo de 30 grados. Para poderlo sacar nos tenemos que fijar en esta fórmula, muy simple fórmula. Y ayudados por esta imagen, vamos a sacar la tangente, el coseno y el seno. Entonces, tenemos que la función de seno del ángulo de 30 grados es igual a opuesto sobre hipotenusa, en este caso 1 sobre 2, es igual a 0.5. Función de coseno sería raíz de 3 sobre 2, que es igual a 1.225, y la función de tangente, que es igual a 1 sobre raíz de 3, que es igual a 0.5774. Vamos a hacer lo mismo, pero con el ángulo de 60. Hacemos exactamente lo mismo y nos queda así. Función de seno nos da igual a que es raíz de 3 sobre 2, que es 1.225. La función de coseno, que es 1 sobre 2, que es 0.5. Y la función tangente, que es raíz de 3 sobre 1, que es igual a raíz de 3, que es igual a 1.732. Gracias por ver. Y eso fue todo por el tema razones trigonométricas de un triángulo 30, 60, 90.